Me negué a permitir que mis padres usaran mi fondo universitario para los gastos de mi hermana embarazada después de enterarme por mi abuelo que el dinero estaba específicamente destinado para mi educación. Soy una mujer de 21 años, actualmente estoy en mi tercer año de universidad estudiando ingeniería mecánica. Mi hermana Gemma, de 24 años, acaba de anunciar que está embarazada de su primer hijo. Mientras todos estaban encantados con la noticia, esto llevó a una situación inesperada que ha dividido a nuestra familia. Creciendo, la dinámica entre Gemma y yo siempre fue complicada. Ella era la niña de oro, la que nunca hacía nada mal a los ojos de nuestros padres. No recuerdo una sola vez que realmente se le haya responsabilizado por algo. Cuando chocó el coche de nuestro padre a los 16 años porque estaba enviando mensajes de texto mientras conducía, le compraron uno nuevo. Cuando reprobó 3 clases en la secundaria porque estaba demasiado ocupada con el equipo de animación, contrataron tutores caros en lugar de hacerla dejar el equipo. Siempre tenían una excusa lista para su comportamiento. Por otro lado, yo era la responsable. Obtenía puros A, participaba en el club de robótica y hasta gané una competencia de ciencias a nivel estatal, pero de alguna manera mis logros siempre eran esperados, nunca realmente celebrados. Cuando me aceptaron en el programa de ingeniería con una beca parcial, la primera reacción de mi madre fue recordarme que no me obsesionara tanto con los estudios y olvidara tener una vida social, como si fuera algún tipo de robot que solo se preocupa por las calificaciones. Gemma decidió no ir a la universidad después de la secundaria, diciendo que quería seguir una carrera en bienes raíces en su lugar. Nuestros padres apoyaron completamente su decisión, incluso pagando sus cursos de bienes raíces y las tarifas de licencia. Siempre decían cuán orgullosos estaban de ella por conocer su propia mente y no seguir a la multitud. Mientras tanto, cuando mencioné que quería ser ingeniera, cuestionaron si no sería demasiado difícil o un campo demasiado dominado por hombres. A pesar de sus dudas, acordaron pagar mi educación universitaria. He estado manteniendo un buen promedio mientras trabajo a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad para cubrir mis gastos personales. Nunca les pedí dinero extra, incluso cuando mi computadora portátil murió en medio de un proyecto crucial el semestre pasado. Simplemente trabajé turnos extras y compré un modelo más barato. Todo cambió el mes pasado cuando Gemma anunció su embarazo en una cena familiar. Nuestros padres estaban estáticos, ya hablando de convertir su oficina en casa en una guardería, aunque Gemma y su esposo Mark, de 26 años, tenían su propia casa. Gemma resplandecía con toda la atención, hablando sobre sus planes para una fiesta de revelación de género y una luna de bebé. Una semana después del anuncio, mis padres me pidieron que viniera a cenar a casa un miércoles por la noche, lo cual era inusual porque sabían que tenía clases temprano los jueves, pero insistieron en que era importante. Durante la cena, actuaron de manera extraña, intercambiando miradas significativas mientras apenas tocaban su comida. Finalmente, después del postre, mi padre se aclaró la garganta y soltó la bomba. Habían estado revisando sus finanzas y se dieron cuenta de que no podían continuar pagando mi educación universitaria. La razón, necesitaban apoyar a Gemma durante su embarazo y después de que llegara el bebé. Explicaron cómo el negocio de bienes raíces de Gemma había estado luchando debido a la recesión del mercado y Mark había sido despedido recientemente de su trabajo en TI. Mi madre intervino para explicar cuánto necesitaba Gemma su apoyo ahora más que nunca. Comenzaron a enumerar todos los gastos, facturas médicas, tal vez suministros, posiblemente ayudando con su hipoteca hasta que Mark encontrara un nuevo trabajo. Luego vino la peor parte, sugirieron que yo tomara un año libre de la universidad para trabajar y ahorrar dinero. Estaba atónita. Intenté explicar que interrumpir mi educación ahora, cuando solo me quedaban 3 semestres, afectaría gravemente mis perspectivas de carrera. Muchas de las pasantías y oportunidades laborales que había estado mirando requerían que los candidatos estuvieran inscritos activamente en la escuela. Tomar un año libre podría significar perder estas oportunidades, pero mis padres ya habían tomado una decisión. Mi padre dijo que necesitaba entender que la familia viene primero y que convertirme en tía significa hacer sacrificios. Mi madre añadió que, dado que siempre fui la responsable, sabían que podía manejar este contratiempo mejor de lo que Gemma podría manejar la lucha durante su embarazo. Incluso sugirió que podría usar este tiempo para experimentar la vida fuera de los libros. Lo que empeoró todo fue la actitud de Gemma durante todo esto. En lugar de mostrar alguna preocupación por el impacto en mi educación, comenzó a mostrarme tableros de Pinterest con ideas para guarderías, hablando sobre contratar a una doula y planificar una lujosa fiesta de bienvenida al bebé. Cuando señalé que estos eran gastos no esenciales que no deberían venir a costa de mi educación,
Ella estalló en lágrimas sobre cómo la estaba estresando durante su embarazo y potencialmente dañando a mi futuro sobrino o sobrina. Durante días intenté razonar con mis padres. Les mostré mi plan académico, mis metas profesionales, incluso ofrecí sacar préstamos estudiantiles para parte de la matrícula, pero no se inmutaron. Seguían diciendo que Gemma los necesitaba más en este momento y que mi educación podía esperar. Cuando me frustré y pregunté por qué Gemma y Mark no podían reducir sus gastos en su lugar, mi madre realmente dijo que no se podía esperar que una mujer embarazada sacrificara su comodidad. Después de llegar a un callejón sin salida con mis padres, recordé cómo mi abuelo, el padre de mi madre, siempre había apoyado mis logros académicos. Vive en un estado diferente, pero siempre hemos estado cerca. Cada vez que obtenía una A en una prueba difícil o ganaba una competencia académica, él llamaba para felicitarme. Incluso me enviaba libros sobre mujeres ingenieras famosas cuando estaba en la secundaria. Decidí visitarlo durante un largo fin de semana para pedirle ayuda con mi matrícula. Nunca le había pedido dinero antes, pero estaba desesperada. Cuando llegué a su casa y le expliqué la situación, su reacción no fue la que esperaba. Se quedó muy callado, luego me pidió que me sentara. Lo que reveló a continuación cambió mi mundo por completo. Hace años, había establecido un fondo universitario específicamente para mí. Cuando cumplí 18 años, había dado a mis padres una cantidad significativa de dinero destinada estrictamente para mi educación. Me mostró documentación que probaba que había proporcionado suficiente dinero para cubrir toda mi educación universitaria. Esta fue la primera vez que escuché algo sobre este fondo. Estaba conmocionada y dolida. Inmediatamente llamé a mis padres por teléfono con mi abuelo presente. Cuando los confronté, mi madre primero trató de negarlo, luego intentó cambiar de tema, pero cuando mi abuelo mencionó fechas y cantidades específicas, ella se derrumbó. Admitió que ya habían usado parte del dinero para ayudar a Gemma con el pago inicial de su casa el año pasado, alegando que pensaban que no necesitaría todo ya que tenía becas. Ahora mis padres me están enviando mensajes interminables diciendo que no tenía derecho a ir a mis espaldas a mi abuelo. Me están llamando ingrata y diciendo que estoy tratando de avergonzarlos. Gemma está publicando mensajes pasivo-agresivos en las redes sociales sobre cómo estoy tratando de quitarle el apoyo a su bebé nonato. He bloqueado a ambos, pero algunos familiares dicen que debería haber manejado esto en privado en lugar de involucrar a mi abuelo. No me arrepiento de haber ido a mi abuelo, pero toda la situación se ha convertido en un lío. Actualización 1. Cuando haya mucho más que contar desde mi último post. Después de la confrontación inicial sobre mi fondo universitario, mi abuelo estaba decidido a descubrir toda la extensión de la mala conducta financiera de mis padres. A pesar de las protestas de mis padres, contrató a un contable forense para rastrear cada transacción de mi fondo universitario durante los últimos 3 años. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. La investigación reveló que mis padres no solo habían usado parte del dinero para el pago inicial de la casa de Gemma como inicialmente afirmaron, sino que habían estado drenando sistemáticamente mi fondo universitario desde el día en que mi abuelo se lo entregó. El informe del contable mostró un patrón de retiros que coincidía perfectamente con cada gasto importante en la vida de Gemma durante los últimos 3 años. Permíteme desglosar en qué gastaron mi fondo universitario. Primero estuvo la boda de Gemma hace 2 años. Fue un asunto extravagante en un complejo turístico frente al mar con 300 invitados, un vestido de diseñador y una luna de miel de una semana en las Maldivas. En ese momento, mis padres afirmaron que habían estado ahorrando durante años para darle a Gemma la boda de sus sueños. Incluso hicieron un gran espectáculo en la recepción sobre cómo habían sacrificado tanto para hacer especial su día. Ahora sabemos que no sacrificaron nada, solo usaron el dinero de mi educación. Luego estaba el nuevo coche que le compraron a Gemma cuando el suyo se averió. No fue ni siquiera un reemplazo modesto, le compraron un SUV de lujo nuevo, alegando que era porque ella necesitaba algo seguro y confiable para su negocio de bienes raíces. Ese coche costó casi el valor de 2 semestres de mi matrícula. También financiaron múltiples viajes de alivio del estrés para Gemma y Mark mientras trataban de concebir. Estos no eran simplemente escapadas de fin de semana, eran vacaciones completas en resorts caros, completos con tratamientos de spa y sesiones de compras. Cada vez que Gemma tenía una prueba de embarazo negativa, mis padres los enviaban de viaje para levantarles el ánimo. Pero el descubrimiento más infuriante fue una cuenta separada que mis padres habían establecido usando dinero de mi fondo universitario. Habían estado transfiriendo dinero sistemáticamente a esta cuenta durante el último año, etiquetándolo como fondo de educación para futuros nietos. Sí, leíste bien,
estaban robando de mi educación para ahorrar para la educación de los futuros hijos de Gemma antes de que ella estuviera incluso embarazada. Cuando se enfrentaron con toda esta evidencia, la justificación de mis padres me hizo hervir la sangre. Afirmaron que, puesto que Gemma estaba comenzando una familia, ella necesitaba el dinero más que yo para mi educación opcional. Mi madre en realidad dijo que la educación puede esperar, pero no puedes poner la vida en espera, como si mi educación no fuera parte de mi vida. La investigación también llevó a otra revelación impactante: mi abuelo había dado a mis padres dinero adicional específicamente para los principales eventos de la vida de Gemma. Había un fondo separado para su boda, dinero para su primera casa e incluso un fondo de inicio de negocio para su carrera de bienes raíces. Pero mis padres habían gastado todo ese dinero en sí mismos: vacaciones de lujo, renovaciones en el hogar e incluso un tiempo compartido en Florida del que nunca le dijeron a nadie. Habían elegido usar mi fondo universitario para los gastos de Gemma en lugar del dinero que realmente estaba destinado para ella. Su razonamiento: pensaron que nunca descubriría mi fondo universitario, por lo que era más seguro gastar ese dinero, ya que mi abuelo podría preguntar algún día sobre los fondos de Gemma. El informe final del contador fue devastador: del fondo universitario original, que era suficiente para cubrir mi título de 4 años más la escuela de posgrado si quería seguirlo, solo quedaba aproximadamente el 30%, apenas suficiente para un semestre más. Cuando mi abuelo exigió saber dónde había ido el fondo de la boda de Gemma, mis padres finalmente se derrumbaron y admitieron que lo habían usado para remodelar su cocina, el baño principal y construir una piscina, además de tomar varios cruceros durante los últimos años. Lo que más dolía era descubrir que Gemma no era completamente inocente en todo esto. Mientras mantenía que no sabía específicamente sobre mi fondo universitario, admitió que sabía que nuestros padres estaban gastando dinero que estaba destinado para algo más en sus gastos. Simplemente nunca cuestionó de dónde venía el dinero porque no quería mecer el bote mientras se beneficiaba de él. Durante una confrontación particularmente acalorada en la casa de mis abuelos, Gemma intentó defenderse diciendo que no habría aceptado todos esos viajes y regalos si hubiera sabido que provenían de mi dinero para la educación, pero luego mi abuelo le hizo una pregunta simple: ¿de dónde creías que venía el dinero cuando tus padres, que siempre se quejaban de estar cortos de dinero, de repente podían comprar un coche de $50,000? Ella no tenía respuesta a eso. Simplemente comenzó a llorar sobre cómo está embarazada y no necesita este estrés en este momento, su respuesta habitual cada vez que se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. Mi abuelo ahora ha tomado medidas legales. Está demandando a mis padres por malversación de fondos, ya que tenía documentación que probaba que el dinero estaba específicamente destinado para mi educación. Los papeles que firmaron cuando él les dio el dinero claramente indicaban que debía usarse únicamente para mis gastos universitarios. Mis padres están en modo de pánico total ahora. Me están llamando y enviando mensajes de texto constantemente, suplicándome que detenga a mi abuelo. Dicen que esta demanda arruinará su reputación en nuestro pequeño pueblo, destruirá su crédito y posiblemente incluso afectará sus trabajos. Mi madre llamó llorando sobre cómo podría perder su posición en la iglesia si esto se hace público. Gemma está intentando un enfoque diferente: me envió un mensaje largo sobre cómo venderá su coche y cancelará su fiesta de bienvenida al bebé para ayudar a pagarme, pero también incluyó un viaje de culpa sobre cómo el estrés de esta situación podría afectar su embarazo y cómo espera que pueda vivir conmigo misma si algo le pasa al bebé. He bloqueado a ambos en todo. Algunos familiares dicen que estoy siendo demasiado dura, que la familia debería resolver las cosas en privado, pero estos mismos familiares nunca dijeron nada cuando mis padres estaban literalmente robando mi futuro. Mi abuelo dice que esto es solo el comienzo. Está decidido a hacer que enfrenten las consecuencias de sus acciones y, honestamente, estoy harta de proteger a personas que nunca me protegieron. Actualización 2. La situación ha dado varios giros impactantes desde mi última actualización. Durante los procedimientos legales, el abogado de mi abuelo solicitó una auditoría completa de todas las transacciones financieras relacionadas conmigo desde que cumplí 18 años. Lo que descubrieron fue más allá de cualquier cosa que hubiéramos imaginado. No solo mis padres habían hecho un mal uso de mi fondo universitario, sino que también habían cometido un robo de identidad contra mí. Cuando cumplí 18 años, habían sacado múltiples préstamos a mi nombre usando mi número de seguridad social y firmas falsificadas. Estos préstamos, que sumaban casi $45,000, estaban disfrazados como préstamos estudiantiles pero nunca se usaron para mi educación. El abogado descubrió 5 préstamos diferentes, todos sacados dentro de meses de mi cumpleaños número 18.
El momento de estos préstamos coincidía perfectamente con varias compras grandes, el videógrafo de la boda de destino de Gemma, las mejoras de su luna de miel, el pago inicial de su SUV y varias inversiones comerciales para su carrera de bienes raíces que resultaron ser una juerga de compras de ropa de trabajo de diseñador y muebles de oficina de lujo. Lo que hace que esto sea aún más perturbador es lo metódicamente que lo planearon. Habían reenviado mi correo a un apartado postal que configuraron, por lo que nunca vi ningún estado de cuenta de préstamo. Incluso crearon una dirección de correo electrónico similar a la mía para recibir comunicaciones electrónicas sobre los préstamos. Todo este tiempo, estos préstamos han estado acumulando intereses y afectando mi puntaje de crédito sin mi conocimiento. Cuando se enfrentaron con esta evidencia, la respuesta de mis padres fue indignante. Trataron de justificarlo diciendo que siempre habían tenido la intención de pagar los préstamos antes de que me enterara. Mi padre en realidad dijo, solo estábamos tomando prestado tu buen crédito ya que el nuestro no era genial. No pensamos que te afectaría ya que estábamos haciendo los pagos. Excepto que no habían estado haciendo pagos de manera consistente, lo cual es por lo que mi puntaje de crédito había sufrido golpes que no podía explicar. Las revelaciones llevaron a Gemma a mostrar finalmente algún remordimiento, o al menos lo que pasa por remordimiento en su mente. Vino a verme a mi apartamento diciendo que necesitaba confesar algo. Resulta que había estado mintiendo sobre su situación financiera todo el tiempo. Su esposo Mark no había sido realmente despedido, había dejado su trabajo en Ti meses atrás para comenzar un canal de YouTube de juegos, algo que mis padres sabían pero me ocultaron. Habían estado apoyándolo mientras perseguía sus sueños usando dinero tanto de mi fondo universitario como de los préstamos fraudulentos. Aún más impactante fue la admisión de Gemma sobre su negocio de bienes raíces. No estaba luchando en absoluto, de hecho, había cerrado varios acuerdos importantes el año pasado y estaba ganando buen dinero. Había estado ocultando sus ingresos a nuestros padres, alegando que el mercado estaba lento porque no quería que el apoyo se detuviera. Admitió que se había acostumbrado a tener a nuestros padres financiando su estilo de vida mientras ahorraba su propio dinero para propiedades de inversión. Cuando le pregunté cómo podía hacerme esto, su respuesta fue típica de Gemma: no pensé que fuera gran cosa porque eres tan inteligente, siempre podrás ganar buen dinero una vez que te gradúes. Supuse que un retraso en tu educación no te haría tanto daño como perder mi apoyo me haría daño a mí. Se echó a llorar, ofreciendo vender sus propiedades de inversión para ayudar a pagar los préstamos, pero luego, en la misma respiración, habló sobre cuánto estrés le causaba tener que reducir su estilo de vida mientras estaba embarazada y cómo esperaba que el bebé no sufriera por todo esto. Incluso en su momento de confesión, todavía era todo acerca de ella. El abogado ha agregado los cargos de robo de identidad a la demanda y la policía ahora está involucrada también. Mis padres enfrentan consecuencias legales serias, el robo de identidad y el fraude de préstamos son delitos penales. Están suplicándome que retire los cargos diciendo que perderán sus trabajos si son condenados. Mi madre llora sobre cómo nunca podrá ver a su nieta crecer si va a la cárcel. La familia extendida se ha dividido en dos bandos, algunos me están apoyando, especialmente después de aprender sobre el robo de identidad, otros dicen que estoy exagerando, que mis padres tenían buenas intenciones y no realmente robaron el dinero ya que planeaban pagarlo. Mi tía sugirió que debería perdonarlos ya que solo lo hicieron para ayudar a tu hermana. El esposo de Gem, Mark, finalmente aprendió toda la verdad sobre todo, incluido cómo ella había estado ocultando su verdadero ingreso mientras aceptaba dinero de nuestros padres. Estaba horrorizado, especialmente sobre los préstamos sacados a mi nombre. Vino a verme en privado para disculparse, diciendo que no tenía idea de nada de esto. Pensó que nuestros padres eran ricos y los estaban apoyando con su propio dinero. Al enterarse de que su aventura de canal de juegos estaba siendo financiada por préstamos fraudulentos a mi nombre, la cerró de inmediato. Esto ha causado grandes problemas en el matrimonio de Gemma. Mark está furioso por haber estado en la oscuridad sobre su verdadera situación financiera. Dijo que nunca habría dejado su trabajo si hubiera conocido la verdad sobre de dónde venía su apoyo. Ahora están peleando constantemente y, por supuesto, Gemma me culpa por arruinar su matrimonio al exponer todo. Durante todo esto, mi abuelo ha sido mi roca. Ha contratado a un especialista en reparación de crédito para ayudar a arreglar mi puntaje de crédito y está trabajando con su abogado para que todos los préstamos fraudulentos sean transferidos a los nombres de mis padres. Sigue recordándome que nada de esto es mi culpa y que hice lo correcto al responsabilizarlos. Más actualizaciones seguirán a medida que avance el caso legal, pero una cosa es segura, nunca podré volver a ver a mi familia de la misma manera. Actualización 3. Quería darles a todos una actualización final,
Los procedimientos legales han concluido y las consecuencias para todos los involucrados han sido significativas. Mis padres fueron encontrados culpables de malversación de fondos y robo de identidad. Como parte del acuerdo, se les ordenó devolver cada centavo que robaron de mi fondo universitario más intereses. También tienen que pagar todos los préstamos fraudulentos que sacaron a mi nombre. El monto total llegó a más de $175,000 cuando todo se calculó, incluidas las multas y los gastos legales. Para comenzar a pagar esto, tuvieron que vender su casa, la misma casa que habían gastado mi dinero para la universidad en renovar. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler de 2 habitaciones la semana pasada. Mi madre perdió su trabajo en la iglesia cuando la noticia de su fraude se hizo pública y la compañía de mi padre lo degradó debido a los cargos penales. Están ambos en libertad condicional durante 3 años y tienen que asistir a sesiones obligatorias de asesoramiento financiero. Los cargos por robo de identidad podrían haber resultado en tiempo en la cárcel, pero el abogado de mi abuelo trabajó en un acuerdo de declaración de culpabilidad. Sin embargo, ahora tienen antecedentes penales, lo cual, según mi madre, ha arruinado sus vidas. Todavía envía correos electrónicos semanales sobre cómo he destruido su reputación en la comunidad y cómo nunca se recuperarán de esto. He bloqueado todas las nuevas direcciones de correo electrónico que crea, pero sigue encontrando maneras de contactarme. En cuanto a Gemma y Mark, su matrimonio casi se desmorona por todo esto. Tuvieron que vender su casa y la mayoría de sus artículos de lujo para pagar su parte del dinero robado. Se mudaron a un modesto apartamento y Mark regresó a su trabajo en T. El sueño del canal de juegos está muerto, lo cual Gemma me resiente como si de alguna manera fuera responsable de exponer sus mentiras. El embarazo de Gemma ha sido difícil, no por problemas médicos sino porque ha tenido que ajustarse a vivir sin el constante apoyo financiero de nuestros padres. Tuvo que cancelar sus planes de una elaborada fiesta de bienvenida al bebé y devolver la mayoría de los artículos caros para bebés que había comprado. Afirma que estoy castigando a un bebé inocente al no dejarla quedarse con el dinero que me robó. Los juegos mentales que hace para convertirse en la víctima son verdaderamente de nivel olímpico. La parte más irónica, recuerden esas propiedades de inversión que Gemma había comprado mientras fingía estar en bancarrota. Tuvo que venderlas también. Resulta que había usado parte del dinero que nuestros padres le dieron como pagos iniciales, lo que significaba que esas propiedades fueron compradas con fondos robados. Está furiosa por perder su imperio inmobiliario, como lo llamaba, pero el tribunal no le dio otra opción. Mi abuelo estableció un nuevo fondo universitario para mí, esta vez con él como único fideicomisario. Estoy de vuelta en la escuela poniéndome al día con el semestre que me perdí debido a todo este drama. Mis profesores fueron sorprendentemente comprensivos cuando les expliqué la situación y estoy en camino de graduarme el próximo año. La repercusión en nuestra familia extendida ha sido intensa. Algunos parientes todavía piensan que fui demasiado lejos al presentar cargos, diciendo cosas como la sangre es más espesa que el agua y la familia protege a la familia. Pero otros han cortado completamente con mis padres, disgustados por lo que me hicieron. La semana pasada, Gemma dio a luz a su hija. Me envió fotos a través de un amigo en común junto con un mensaje sobre cómo su hija crecerá sin una tía porque elegí el dinero sobre la familia. No respondí. En lo que a mí respecta, cualquier relación con mi sobrina sería solo otra forma de que Gemma me manipule y me haga sentir culpable. Mis padres intentaron usar el nacimiento de su primera nieta como palanca para reconciliarse. Enviaron un correo electrónico lloroso sobre cómo han perdido todo y cómo su nieta nunca conocerá a sus abuelos debido a mi vendetta. Parecen incapaces de entender que estas son simplemente las consecuencias de sus propios actos. He mantenido mi postura de no contacto con todos ellos. A veces siento pellizcos de culpa, especialmente cuando amigos mutuos me dicen cómo mis padres están luchando financieramente o cómo Gemma llora por extrañarme. Pero luego recuerdo cómo me robaron sistemáticamente durante años, me mintieron en la cara y solo mostraron remordimiento cuando los atraparon. Mi abuelo dice que hice lo correcto al defenderme y eso es lo que me sostiene. Ha sido mi mayor partidario en todo esto, incluso ayudándome a encontrar un buen terapeuta para procesar todo. Ahora me estoy enfocando en mi educación y mi futuro y he aprendido una valiosa lección sobre establecer límites y hacer que las personas rindan cuentas, incluso cuando son familia. Algunas personas dicen que destruí mi familia por dinero, pero yo sé mejor, ellos destruyeron nuestra familia cuando eligieron robar de mí y simplemente me negué a ser su víctima nunca más.